Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hola a todos. Bueno, hoy quiero hablarles de esta analogía que utilicé en un estudio de arquitectura en el cual estamos implementando BIM desde MDT Arquitectura para explicar lo que es una plantilla de trabajo BIM, ¿no? Porque en realidad las preguntas que surgían al empezar a pensar en trabajar con plantillas de trabajo eran, bueno, pero en realidad una plantilla es un archivo dinámico. ¿Cómo funciona? Yo lo traslado como si fuera un XREF de CAD a mi modelo en Revit o en el archivo de modelado que estoy utilizando. ¿Cómo funciona? Y bueno, lo que se me ocurre como analogía, que resultó muchísimo para poder explicarles a este equipo de trabajo que era una plantilla BIM, fue esta analogía de la mesa de un restaurante, ¿no? Porque en realidad, además, una plantilla BIM no es un solo archivo, es una serie de archivos que contienen una serie de preconfiguraciones que se pueden utilizar en varios proyectos, en más de un proyecto, como base y que se van después personalizando de acuerdo, el modelo se va personalizando de acuerdo a las características de cada proyecto, pero que la base siempre es la misma de estas preconfiguraciones, y que además la plantilla se puede ir actualizando a medida que los proyectos avanzan y se van viendo que las necesidades son mayores o son distintas en todos los proyectos en general, y esto se repite como un denominador común. Se puede entonces ir actualizando este archivo de plantillas o estos archivos de plantillas. Y en realidad las plantillas BIM van desde una estructura de carpetas para guardar los modelos en los distintos formatos, hasta preconfiguraciones dentro de distintos archivos de Revit o del software de modelado que se esté utilizando, hasta también archivos de coordinación, como pueden ser en software como Navisworks, o archivos también en DWF para poder analizar y revisar estos modelos y que siempre entonces podamos extraer una exportación de este archivo para poder visualizar ese modelo en otro software que no sea el de modelado. Sobre todo para compartir con un cliente, por ejemplo. Entonces, esta analogía me parece que lo explica muy bien, que yo lo escuché una vez en un congreso BIM y a mí me sirvió en ese momento cuando yo me estaba capacitando en BIM también para poder entenderlo, ¿no? Cuando vamos a comer a un restaurante cualquiera, nosotros vamos a ese restaurante y siempre tenemos la mesa de ese restaurante servida de la misma manera. Siempre va a haber un mantel, por ejemplo, de X color, una panera, los cubiertos van a ser de determinada manera, pueden estar las servilletas que pueden ser de tela o de papel. Y ese restaurante tiene determinadas características que no tiene otro, que quizás a la vuelta hay otro restaurante, pero que pone la mesa de distinta manera. Y nosotros siempre que vamos a ese restaurante X, nos van a poner la mesa de la misma manera, no importa el menú que nosotros vayamos a elegir. Quizás uno pide asado y otra persona pide pasta, pero en realidad se pone la mesa de la misma manera. Esa estructura para poner la mesa que representa a ese restaurante y no a otro es siempre la misma independientemente de lo que vayamos a comer. Después, si nosotros elegimos en el menú una ensalada, entonces bueno, nos van a traer los aderezos para la ensalada. Si elegimos pasta, nos pueden traer, por ejemplo, el queso rallado. Entonces todo eso se va personalizando de acuerdo a ese plato que nosotros hayamos pedido. Ese plato representa al proyecto. De acuerdo al proyecto que se presente, se va personalizando los aderezos o las características que nosotros necesitamos de ese proyecto. Eso es personalizar el proyecto. Pero la estructura base de esa plantilla es esa mesa servida siempre de la misma manera que responde a las necesidades de ese modelo de negocio, sea el restaurante o sea el estudio de arquitectura que desarrolla la plantilla BIM. En definitiva, es siempre la misma de acuerdo a esas necesidades. No es lo mismo una plantilla BIM para un estudio de arquitectura, que quizás va a necesitar determinada documentación para planos, ya sea anteproyecto como de proyecto ejecutivo, o cuantificación de materiales o una viabilidad normativa, que un estudio de ingeniería que quizás
necesite plantillas con detalles de vistas, con configuraciones de tipo de líneas para crear, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la armadura. Entonces, esas plantillas van a ser definidas de acuerdo a las necesidades de los proyectos de cada estudio, de cada modelo de negocio. Y quizás ese restaurante pueda decidir que el año que viene las mesas ya no se van a servir más con mantel color rojo porque es un color que ya los clientes no prefieren y entonces van a poner manteles de otro color, de color verde, lo que sea. Eso es una actualización de esa plantilla, ¿no? Nosotros nos vamos dando cuenta que las necesidades de nuestro negocio, de nuestros proyectos, van cambiando, son distintas y actualizamos la plantilla de acuerdo a esas necesidades. Eso es actualizar la plantilla, pero en definitiva esa estructura con preconfiguraciones, con información, va a ser siempre la misma para ese modelo de negocio. Esa es un poco la estructura de esta plantilla BIM. ¿Y para qué sirve? Para ahorrar muchísimas horas de trabajo en preconfiguraciones que solo hacemos una vez y usamos en todos los proyectos. Y después sí las vamos a ir actualizando y personalizando de acuerdo a cada proyecto. Pero en definitiva, la base de preconfiguraciones es siempre la misma y eso nos ayuda a ahorrar muchísimo tiempo de trabajo. Y esto nos permite trabajar con BIM, porque trabajar con BIM es trabajar con información, con una base de datos y con preconfiguraciones paramétricas en cada uno de los software de modelado. Esto es lo que nos permite BIM, tener una serie de preconfiguraciones en cuanto a la información para ahorrar muchísimo tiempo de trabajo, porque estamos trabajando con información y no solamente con representaciones geométricas o gráficas. Por eso, si querés conocer más sobre cómo desarrollamos nosotros en el estudio las plantillas BIM, te voy a dejar en las notas del episodio toda la información sobre nuestro nuevo curso Coordinador BIM según la norma ISO 19650, donde te enseñamos toda la estructura de plantillas que nosotros utilizamos, cómo estructuramos la información y cómo podés aplicarla también en tus propios proyectos. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.